Escucha Conectados, episodio 2, temporada 5, con el economista Roberto Lagos, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América en esta nueva temporada. Seguimos con mucha información de interés para todos ustedes a nivel nacional e internacional. Le damos la bienvenida al economista Roberto Lagos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Marilyn. Es un gusto poder estar con ustedes, poder compartir y conversar acerca de lo que usted quiera. Muy bien, pues ya días queremos hablar con Roberto porque pasamos en bastante comunicación en redes sociales con él. Un hondureño en el extranjero en Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto tiempo, Roberto? Yo tengo 10 años de radicar en los Estados Unidos. Me fui a sacar mi maestría. Tuve la oportunidad la bendición de obtener una beca para realizar una maestría en economía en Duke University. Luego me quedé trabajando un tiempo por el BID, el Banco Mundial, la Embajada de Honduras en los Estados Unidos, y después de cierto tiempo me quise retirar del sector público y realizar mis estudios de doctorado. Actualmente ya estoy en mi último año y medio en la Universidad de North Carolina Chapel Hill, donde enseño, estoy terminando mi tesis y muy contento de poder representar a mi país bien. ¿Da clases también? Doy clases de economía 101 y doy clases también de microeconomía y aplicaciones, ¿verdad? Entonces esos son los cursos. Este verano recién terminé el curso de introducción a la economía, donde le enseñamos microeconomía, macroeconomía a los jóvenes, y es súper bonito ese ámbito de enseñanza, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de Estados Unidos? Es en Carolina del Norte, se llama Chapel Hill, la Universidad de North Carolina Chapel Hill, y es un excelente programa de economía. Chapel Hill es probablemente la mejor universidad pública de los Estados Unidos, ¿verdad? Es muy, muy prestigiosa y ahí estamos compitiendo, se compite contra los mejores y se aprende todos los días un poco. Qué bueno, Roberto. Saber de que hay hondureños que están teniendo bastante éxito en esta área tan complicada como es la economía. Sí, es un área que a mí me apasiona, ¿verdad? Siempre me gustó. Mi formación en realidad es de licenciado en matemáticas. Yo estudié licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y luego en mi camino profesional me adentré en el mundo de la economía y fue algo que me apasionó, y sumamente contento de poder haber tenido la oportunidad de salir al extranjero, representar bien el país y continuar haciéndolo. Sí, estamos muy bien representados, así que gracias por eso, Roberto. Pues con Roberto en redes sociales se habla mucho de economía, de Fondo Monetario, de escasez de dólares, de tantas cosas, de mediciones también, ¿verdad? ¿Cómo ve desde allá este gabinete de gobierno y este gobierno en específico? Mire, me voy a referir específicamente al gabinete económico porque no me gusta hablar de otras áreas que no son de mi competencia, y básicamente eso es lo que más me apasiona, así como la parte política también, ¿no? Siempre me gusta. Me parece que el gabinete económico ha quedado a deber en estos casi 2 años y medio. Sé que encontrar una situación compleja y difícil, pero primó la narrativa sobre la búsqueda de soluciones. Y cuando la narrativa prima sobre la búsqueda de soluciones, los problemas estructurales del país no se pueden resolver. Entonces me parece que muchas veces se tiene que tener una aproximación más pragmática al problema para buscar la solución, y seguimos enfrentando los mismos problemas. Tenemos problemas de energía, ¿verdad? Seguimos teniendo los mismos problemas con las pérdidas en la ENE. El ENE es el agujero fiscal del país. Tenemos malas decisiones que se tomaron al inicio. Si usted recuerda, cuando se declaró emergencia fiscal, cuando la ministra Moncada declaró emergencia fiscal, se decidió tomar $1 millón de las reservas para financiar el presupuesto. Se decidió mantener la tasa de política monetaria en 3% durante la etapa de inflación, ¿verdad? Cuando todos los demás países de la región la incrementaron. Eso provocó salidas de capital del país, y ahora nos encontramos con este tema de que aproximadamente las reservas están cayendo en $100 millones mensuales, ¿verdad? Entonces ya nos encontramos debajo de la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y otros temas como por ejemplo no regresamos a la cuenta del milenio. Era un tema que tenemos pendiente, sencillamente por no entender la metodología, cómo funciona. Nos amparamos más en excusas de que por un tema político no regresamos. Entonces perfectamente las administraciones anteriores hubieran podido utilizar esa excusa.
Y con respecto al Banco Central, ha perdido independencia. El Banco Central debe ser una institución independiente. Yo entiendo que esta no es una situación de hoy. Los presidentes de Banco Central sirven al presidente de la República. En los demás países del mundo eso no ocurre. Las decisiones de Banco Central se toman para el beneficio de la ciudadanía, para lo que corresponde hacer desde el punto económico. Pero cuando usted observa a una presidenta de Banco Central que constantemente dice que tiene que seguir instrucciones de la presidenta de la República, usted automáticamente va en contra del mandato que le dice el Banco Central es una institución independiente. Ya no es independiente, ¿verdad? No era independiente antes, no lo sigue siendo ahora. Entonces me quedan más preguntas muchas veces sobre cuáles son los mecanismos de política monetaria y política fiscal que esta administración está utilizando. Sí, pero también nos preocupa muchísimo cuando usted menciona están bajando las reservas internacionales. ¿Qué significa esto para nosotros, para la gente común? Sí, mire, básicamente al Banco Central ingresan dólares por diversos conceptos. Ingresan dólares por el tema de remesas, ingresan dólares por el tema de exportaciones. Recuerde que básicamente exportar es yo diseño un bien en el país y lo vendo en el extranjero, por lo tanto recibo dólares. Inversión extranjera directa, cuando invierten en el país, traen los dólares, eso se registra entre las reservas. Y adicionalmente endeudamiento. Por ejemplo, cuando usted coloca un bono soberano, esos recursos entran también a las reservas, ¿verdad? Y luego hay tema de salida de recursos, ¿verdad? Usted salen recursos de las reservas cuando, por ejemplo, nosotros somos un país de seco importador, entonces obviamente eso pone gran presión en la necesidad de dólares. Aproximadamente el 60%, las importaciones representan el 60% del tamaño de la economía, 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, si usted quiere importar un par de pantalón, una camisa, unos tenis Nike, usted requiere dólares. Si usted necesita viajar al extranjero, necesita dólares, ¿verdad? Entonces, esa salida de dólares. Y adicionalmente por temas como pago de deuda, de endeudamiento, que esta administración le tocó confrontar, pagar compromisos de deuda. Pero el problema principal es un problema en el cual nunca comprendieron que hay que hacer política macroeconómica. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que cuando se dio la situación de la inflación, Honduras tenía que haber incrementado su tasa de interés. Y es sencillo para que la gente nos entienda. Si usted tiene ahorros, ¿dónde los va a colocar? Los va a colocar en el lugar donde tenga la tasa de interés más alta. Sí. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos subió sus tasas de interés, el dólar se fortaleció, y entonces esto lo que ocurrió es que empezaron a darse un problema que en economía se conoce con el término de arbitraje. Es decir, yo puedo ganar recursos colocando mi dinero en los Estados Unidos porque puedo tener una mayor tasa de interés. Entonces empiezo a cambiar lempiras, ¿verdad?, en dólares, y lo saco fuera del país. Lo que debió haber hecho el Banco Central es haber aplicado regulación, porque él es el regulador en el mercado cambiario, y adicionalmente debió haber subido la tasa de política monetaria. No ocurrió, el incentivo no se perdió. Entonces las reservas seguirán cayendo dadas las necesidades de dólares que tiene la economía de nuestro país, que es de seco importador, y las presiones de estos 3 meses en los cuales se abastecen muchos comercios para las ventas de diciembre. Sí, ¿y qué tiene que ver esto con la escasez de dólares que ni para ir a Panamá se encuentran? Es una gran pregunta. Obviamente el país tiene que cuidar sus reservas, ¿verdad? Porque las reservas le ayudan cuando usted tiene un choque externo. Suponga que venga una recesión en los Estados Unidos. Las reservas son básicamente lo que le ayudan a mantener de cierta manera el valor de su moneda. Son las que le ayudan a mantener el valor de su moneda. Y entonces, por lo tanto, lo que ocurrió es que, dadas las malas políticas en las cuales no se corrigió el problema, empezó a generar un tema de incertidumbre. Y entonces el Banco Central decidió regresar al sistema de subastas, pero la población empezó a ahorrar en dólares por motivos precautorios. ¿Qué significa esto? Significa, yo estoy hoy y yo miro las expectativas hacia futuro de que la situación va a estar mal. Cuando usted hace eso, usted automáticamente dice, voy a ahorrar en la moneda fuerte, voy a ahorrar en dólar. Entonces eso incrementó la demanda de dólares. Y entonces, por lo tanto, lo que ocurrió fue lo siguiente. Se regresa al sistema de subastas para tratar para que el Banco Central designe a quién asignarle la divisa y le asigne un cierto monto también a los bancos, pero esto afecta a todos en general porque no hay democratización de la divisa, porque entonces usted ahora tiene costos de transacción, porque ahora si usted quiere obtener dólares para pagar por sus importaciones, tiene que, en primer lugar, esperar muchos meses para obtener esos dólares. Y adicionalmente muchas personas lo hacen con su tarjeta de crédito y entonces eso le genera interés sobre eso. Entonces esos costos de transacción después se traducen en mayores precios en la economía,
Porque si usted es un empresario y usted enfrenta estos costos de transacción para obtener dólares por artículos que usted tiene que pagar, entonces usted después le va a transmitir a la población esos precios. Eso por un lado. Y por otro lado, la aparición de mercados negros, que en el país ya hay evidencia de que existen mercados negros en la compra de divisa que no están todavía bien solidificados, pero que a medida las reservas sigan cayendo y la población siga teniendo una mayor demanda debido a la incertidumbre, eso puede generar problemas de cara hacia el futuro. Sí. Pues este tema le ha generado bastantes confrontaciones con varios funcionarios del gobierno, ¿verdad? Sí, totalmente. Generalmente me genera confrontaciones cuando hablan de economía, pero no están hablando de economía. Mire que en Honduras ocurre algo muy divertido, inclusive cuando uno mira a las autoridades. Usted mira autoridades hablando de crecimiento y lo hacen en términos nominales. Y a mí me gustaría explicarlo a la población qué significa. Supóngase que usted tiene una fábrica de tortillas y que usted vende 100 tortillas al año a un lempira cada uno. Eso le va a dar de ganancia al final del año 100 lempiras. Supóngase que el siguiente año usted vendió 200 lempiras en tortillas. Eso pudo pasar por dos razones. Eso pudo pasar porque usted produjo 200 tortillas y las vendió en lempira, o pudo pasar porque vendió 100 tortillas a 2 lempiras. Entonces, usted lo que quiere en la economía es que la economía produzca más. Y entonces, cuando usted hace mediciones económicas, usted tiene que quitar el crecimiento de los precios, usted tiene que quitar el efecto de los precios. Ahora lo voy a trasladar a un ejemplo concreto. Las autoridades aquí ya estaban hablando, los escuché hace un par de meses, de hecho lo puse de ejemplo en una de las clases de la licenciatura. El ministro Salazar dijo que la recaudación tributaria por ejemplo, el impuesto sobre la renta se había incrementado en 900, 1.000 millones de lempiras. Lo que a él se le olvidó comentar es que cuando uno le quita el efecto de los precios a las variables, el crecimiento del impuesto sobre la renta fue solamente de 0.001%. Es decir, no varió, no hubo variación. Y cuando se puso a hablar de la recaudación total, que dijo que la recaudación se había incrementado en 6%, si usted recuerda, hubo un gran debate al respecto de que si se había recaudado más o no. Eso es en términos nominales. Cuando usted le quita los efectos de la inflación en términos reales, es decir, solo viendo meramente sin precios, la recaudación solamente se incrementó en 1.2%. Entonces uno de mis alumnos me escuchó una frase, y esta frase fue interesante. Cuando usted habla de crecimiento económico, usted siempre habla en términos reales, pero él estaba hablando de una variable medida en términos nominales que incluye precios. Y un alumno me preguntó, ¿pero por qué está haciendo eso? Él debería de medir la recaudación en términos reales. ¿Cuánto más está recaudando en términos reales? Entonces, ese tipo de discusiones que son de conocimiento económico, muchas veces a mí me parece importante comunicarlas, porque me parece que la población debe saber eso. ¿Y sabe por qué es importante? Porque después esto lo voy a amarrar con algo más, y es con el tema de que la recaudación del impuesto sobre la renta es un indicador adelantado del mercado laboral, es un indicador adelantado de la actividad económica. Y entonces cuando usted mira el último informe del primer trimestre del Banco Central del Producto Interno Bruto, ¿qué dice? Dice que hubo una caída de menos 0.3% en la actividad económica, lo cual concuerda con el hecho que la recaudación no haya crecido mucho. Entonces todo eso tiene consistencia al final del día. Bueno, hace unas semanas dijeron del SAR de que no habían logrado la meta en recaudación. Sí, pero es que, mire qué interesante, ellos se ponen la meta. Y es una meta que no lograron sobre las proyecciones que ellos hicieron. Pero en realidad esa meta no debería ser, porque usted se puede poner una meta y dice, pienso recaudar tanto. Pero en realidad lo que se tiene que ver es cuánto fue el crecimiento de su recaudación en términos reales comparado al año anterior. Al final del año, el año pasado, la recaudación en términos reales del impuesto sobre la renta, que es el impuesto de las empresas, cayó. Y este año se mantiene, al menos de lo que se recaudó al mes hasta la fecha, que creo que el corte fue abril, mayo, la caída, la recaudación es de 0.001% en términos reales, es decir, estancado, no cambió. Y eso le dice porque usted mira gente pidiendo empleo en las calles. Porque menos empresas están, hay empresas que se están perdiendo, ¿verdad? Que están desapareciendo, eso hace que tributen menos.
Y eso es un indicador adelantado de la actividad económica del país. Cierre de empresas. Cierre de empresas. Hemos visto el año pasado, 2022, vimos la salida de muchas maquilas, ¿verdad? Entonces, eso es algo, y de las formales, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de las formales. Bueno, ¿y por qué se molestan cuando usted hace este tipo de análisis? Ellos son economistas también, usted los ha analizado, el perfil que tienen. Mire, en primer lugar es porque prima lo político, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo tendría que ver primero, y cuando yo comparo, y esta es una crítica que yo tengo, si yo miro los perfiles, por ejemplo, de las personas que toman cargos en países como Chile, ¿verdad? Países como, inclusive, el mismo Argentina, a pesar de sus imperfecciones, porque el problema en Argentina es que hay un choque entre lo técnico, pero al final prima lo político, ¿verdad? Primó lo político durante mucho tiempo, durante la etapa de los Kirchner, ¿verdad? Pero cuando usted observa las personas que toman esos cargos, son personas con una alta formación y un alto sentido técnico. Inclusive, yo le voy a hacer una pregunta, y es muy crítica probablemente de mi parte. ¿Cuántos doctores en economía hay en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central? 1, 2. ¿Cuántos doctores en economía hay, por ejemplo, en el Banco Central de Chile? Todos los años, el Banco Central de Chile va a contratar economistas al mercado de trabajo americano. Todos los años. Entonces, en esos puestos que son de tema económico, que son finanzas, Banco Central, se deben colocar personas a nivel técnico que tengan un alto sentido de formación académica. Y ese tema meritocrático no ocurre dentro del país, no ocurre dentro de Honduras. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Y yo le puedo decir, por ejemplo, yo conozco hondureños en el extranjero que son economistas, doctores, mujeres. Le cuento. Una chica que se graduó de la Universidad de Washington San Luis y es profesora de la Universidad Getúlio Vargas en Brasil, ¿verdad? Otra chica que se llama Elena Ramírez, que estudió en la Universidad de Maryland, se graduó con su doctorado y trabaja para una de las compañías constructoras más grandes de los Estados Unidos, donde valoran el capital humano de primera calidad que dan en nuestro país, porque nuestro país es un país de gente buena, de gente trabajadora, de gente que cuando sale al extranjero compensa y se esfuerza. Sí. Bueno, sobre estos enfrentamientos con algunos funcionarios del gobierno, ¿qué intención tiene usted cuando revela alguna cifra, alguna preocupación económica que usted analiza? Sí, fíjese que son dos cosas. La primera, que es un tema a lo cual le deben poner atención y que deben prepararse. Como una alerta. Como una alerta. Por ejemplo, el tema de reservas. Hace unos meses yo publiqué un tweet y yo dije, ¿saben qué? Ese tema de las reservas se va a profundizar y vamos a seguir obteniendo una caída en las reservas. Las autoridades deben tener solución para este problema de la caída de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque esto afecta inclusive el acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene consecuencias en el acuerdo. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Hay dos formas de hacerlo. Puede ser la forma fácil o la forma difícil. Eso por un lado. Entonces, es para que tengan en conciencia de que hay alguien que entiende y que puede transmitir eso a la ciudadanía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un tema de que nosotros tenemos que educar a nuestros ciudadanos. Y por eso yo siempre lo hago desde la perspectiva de números. Porque yo soy del pensamiento que el dato mata cualquier relato, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Como cuando, por ejemplo, sale uno de los asesores de la presidenta diciendo que la CEPAL ha dicho que Honduras es la sexta economía de la región porque tenemos 3.6% de crecimiento. Esa es una forma política de mostrar el dato. La forma correcta, ¿sabe cuál es? La forma correcta es que yo digo 3.6%, pero ahora tengo que ver el tamaño de la economía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar el 3.6 de 50 lempiras a sacar el 2% de 400 lempiras. ¿Qué le va a generar más? El 2% de 400. Entonces, hay economías que no crecen tanto como la economía hondureña, y este es el punto de reflexión, pero que en tamaño tienen un tamaño 3 veces superior. Entonces, aunque crezcan a una tasa menor, generan más bienes y servicios en dólares comparados a la economía hondureña. Entonces, hay que poner siempre las cosas en contexto y esa es una de las tareas que yo me doy porque me gusta que estos elementos se pongan en contexto porque la población debe saberlo y debe entenderlo. Y a la población es importante ponerle siempre los datos y tratar de explicárselos. Y de una manera algo sencilla para que todos comprendamos, ¿verdad?
Fíjese que sí, esa creo que es la labor más difícil, tratar de hablar términos técnicos con palabras sencillas, con lenguaje quizás no académico, y es un reto siempre todos los días. Sí, hace unas semanas también creo que fue el BID el que mencionó que Honduras estaba entre las economías que más estaban creciendo. El Fondo Monetario siempre saca su proyección, pero lo dice, ellos ponen las tasas de crecimiento, pero le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, el más claro. ¿A cuánto crece Estados Unidos? 2%. Lo más, 3, supongo, en un buen año. Si Estados Unidos crece a 2 y Honduras crece a 3.6, ¿usted cree que Honduras es una economía mejor que la americana? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el 2% de la economía americana genera miles de millones, billones o trillones de dólares en bienes y servicios. Entonces, la comparación se tiene que hacer no solamente con el dato del crecimiento, sino también con el tamaño de la economía. Cuando uno combina esas dos cosas, uno se da cuenta de su realidad. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Para que Honduras genere los mismos bienes y servicios que Guatemala, ¿sabe a cuánto tiene que crecer? A tasa de 7%. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Vaya, ese es bastante trabajo. Ese es bastante trabajo. Y eso solo se logra a través de una reforma enfocada en el incremento de la productividad. Mayor atracción de empresas, de industrias relacionadas con la tecnología. ¿No mayores impuestos? No necesariamente con mayores impuestos. Yo entiendo, y me imagino que va por el tema de la ley de justicia tributaria, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Mire, fíjese que yo soy un creyente que se debe hacer una reforma tributaria en el país, pero debe ser integral. No puede ser totalmente siempre orientada a la narrativa ideológica. Le voy a explicar por qué. Porque de igual forma, así como se deben pagar tributos de forma equitativa para lograr una mejor redistribución, de igual forma también el gobierno debe ser más eficiente en el uso de los recursos. Es por las dos vías. Sí. Y la ley de justicia tributaria carece totalmente de buenas reglas fiscales para el buen uso de los recursos. Y adicionalmente, no se menciona nada. Yo no he visto la última versión por lo menos, pero temas claves como el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas es un impuesto regresivo. Es decir, que usted le cobra el mismo impuesto tanto a ricos como a pobres. Entonces a las personas que tienen menor ingreso, obviamente pagan ese mismo impuesto, les afecta más. Pero, ¿por qué no se revisa el impuesto sobre ventas y se mira hasta cuánto se podría reducir y hacer una revisión de los productos para que las personas más pobres del país puedan tener acceso a estos productos? Y se hace una revisión de aquellos productos, ¿verdad? Todos esos productos que están cargados con el impuesto. Entonces, creo que mientras sea hecho de una perspectiva ideológica, difícilmente. Y le voy a decir cuál es el problema de Honduras de principio. El problema de Honduras es que Honduras, por principio, tenemos escasez de dólares, tenemos problemas de energía, tenemos bajo capital humano, tenemos poca productividad. ¿Cómo puede atraer industrias? Las industrias que nosotros atraemos son industrias de poco valor agregado, de poco valor tecnológico. Entonces, el único incentivo que nosotros tenemos son las exoneraciones, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo con esto que no es necesario. Claro que es necesario realizar una revisión, pero debe ser bien pensada. Tiene que ser como un relojero suizo, haciendo la calibración perfecta, ¿verdad? Para poder lograr tener una ley que impacte de la mejor forma a la ciudadanía y que logre mayor bienestar para todos. Sí, han perdido bastante apoyo político a este proyecto, que no se ha logrado aprobar en el Congreso. Es difícil, veremos qué ocurre, ¿verdad? Yo pienso que también un tema que va a afectar mucho para lograr consenso en el Congreso va a ser la separación del abogado, del congresista Calitz, ¿verdad? Porque antes siempre les costaba obtener votos. Ahora pienso que va a ser un poco más complicado. Entonces creo que eso afecta un poco la agenda política de cara hacia el futuro en el tema de aprobación de reformas. Tendrán que ser reformas que todos los partidos estén de acuerdo y eso es sumamente complicado de tener. Sí. Sobre esto del impuesto sobre la venta, ya la empresa privada, varios grupos de la empresa privada habían dicho que estaban de acuerdo en que se bajara, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, y ahí es una crítica que yo tengo, desgraciadamente yo soy muy crítico, ellos dicen hay que bajarlo de 15 a 12. Ajá. Las cosas no funcionan así. No es porque me plazca el número que yo quiera, debo ponerlo. No, debe ser un número o una estimación
que le permita balancear las finanzas públicas. Porque cuando usted deja de recaudar, eso donde va a impactar va a ser en los ingresos del gobierno, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una recomposición de los ingresos. Y entonces tiene que ser el porcentaje que le permita a usted que sus ingresos no se le caigan mucho. Entonces, yo hice una estimación una vez, a mí me dio que debía ser 13.4 el impuesto sobre ventas. No puede ser de 12. Sin andar haciendo política. Sin andar haciendo política, así es. Pero sí es una medida que se tiene que ver y se tienen que revisar todos esos productos, como le dije, que hay algunos productos que deben ser exentos para los que consumen las personas de más bajos ingresos. Yo pienso que esos productos deben ser exentos y se debe hacer los análisis respectivos. Sí. Bueno, otros temas que queremos hablar con Roberto. Ya días no viene de visita el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué información tiene? Mire, el fondo debió haber venido a visita en el mes de mayo. No haber venido a visita es un signo negativo. Es un signo negativo porque en las condiciones actuales que estamos, el gobierno requiere aprobar la revisión, ¿verdad? Tiene que aprobar la revisión. Y el indicador que más preocupa es ese tema de las reservas, porque la meta del fondo son 5 meses de importaciones. Es decir, Honduras debería tener en reserva 7.500 millones de dólares. Y hoy, al día de hoy, tiene 7.907. Es decir, está 600 millones de dólares por debajo de la meta. Entonces, el gobierno deberá tratar de resolver con el fondo. Y mire, ese tipo de cosas, cuando el fondo viene, el fondo en ocasiones va a pedir cosas a cambio para poder lograr que se haga la revisión y que Honduras apruebe satisfactoriamente. Muchas veces es incrementar la tasa de política monetaria y otras veces puede ser deslizar la moneda a un paso. Entonces ahí, ¿por qué? Porque usted tiene que conservar y acumular reservas. Y ese es uno de los mecanismos en los que usted puede acumular y resguardar sus reservas para darle competitividad probablemente a las exportaciones, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué ocurre en los próximos meses. Y yo le voy a decir algo. El peor anuncio y el peor mensaje que podría mandar esta administración es que usted se encuentre con un comunicado que diga que se está pretendiendo colocar un bono soberano. En este momento. En este momento. Eso significaría que no está tratando de resolver el acuerdo con el fondo y significaría que usted está colocando endeudamiento caro. Porque en este momento, si Honduras deseara colocar un bono soberano, tendría que pagar una tasa de interés de 10%, como mínimo. ¿Esto qué significa? Significa que ellos tienen un compromiso de pago de una tasa de interés más barata. Es decir, estoy endeudándome más caro para colocarlo en mis reservas, para fortalecimiento de mi reserva. Entonces, ese mensaje sería negativo y significaría que no hay claridad en cómo resolver el problema económico. ¿Por qué? Porque esto es como que usted tuviera una cuenta en dólares y usted pide un préstamo en dólares. Y usted lo deposita en su cuenta de ahorros en dólares. Y entonces usted me dice, tengo $2,000 que me dieron de un préstamo. Tengo dinero. Pero recuerde, ese dinero en algún punto usted lo tiene que pagar de vuelta. Entonces está inyectándole recursos a las reservas. Van a seguir cayendo nuevamente. Y esos recursos usted los tiene que pagar en algún momento de vuelta. Sí, y oficialmente no ha dicho nada el gobierno porque no ha venido el FMI. No ha dicho nada, pero a mí sí me causa sorpresa porque en mayo tuvo que haber venido a hacer la revisión los personeros del fondo y luego haber salido del país. Hay que ver qué pasa, pero sí su pregunta es muy aguda y es una pregunta que realmente todos los hondureños deberíamos de considerar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene el fondo a hacer la revisión? ¿Por qué no hemos escuchado de ninguna revisión? Bueno, el año pasado celebraron mucho que habían firmado con el acuerdo con el fondo. Sí. Es correcto y es válido. Pero como se lo digo, una cosa es firmarlo y otra cosa es cumplirlo. Y espero que el fondo sea sumamente serio y que pueda hacer una revisión de las metas porque, por ejemplo, yo le voy a decir, uno de los peores fracasos de la administración del presidente Hernández fue no haber resuelto ese problema del ENE. O sea, ese es un fracaso. Solo para darle una idea, las pérdidas eléctricas de 40% representan aproximadamente $500 millones al año. Entonces, ese es el equivalente a un bono soberano. Y son problemas porque la ENE es una empresa pública, debería ser sostenible. Pero la ENE siempre se le están transfiriendo recursos para que pueda cumplir, para que pueda salir adelante. Y los problemas no se resuelven.
¿verdad? Entonces, se tuvo un retroceso. Yo sí estaba de acuerdo con la reforma que se había hecho. La ley de industria eléctrica. Se volvió a pasar al tema de que el ENE sea el encargado, ¿verdad?, de manejar el sistema eléctrico del país. Y eso genera retrasos y va a tener consecuencias, ¿verdad? Sí. Yo en otro país, la ENE hace muchísimo tiempo hubiera sido declarada en quiebra. Muchísimo. La deuda histórica del ENE son, el último dato que miré, 15 puntos del Producto Interno Bruto. 15. Esa es la deuda histórica. Bueno, Roberto, ¿y por qué a la mayoría de hondureños no nos interesan estos temas? Mire, porque el hondureño sufre el día a día y es como que mira con neblina todos los días, y lo que trata de hacer es que trata de dar un paso para subsistir el día a día. Vive el día a día. Vive el día a día. Y entonces, en economía, usted puede tener el corto plazo y el largo plazo, y los economistas hacen broma. ¿De qué me importa el largo plazo? Dice, si voy a estar muerto. Esa es una broma famosa en economía. Entonces, en Honduras, el hondureño se preocupa por el día a día, tratar de subsistir. En un país que tiene 70% de pobreza, difícilmente usted va a poner atención a los temas cuando usted no tiene algo que comer en su plato, sí, ¿verdad? Pero por eso mismo la responsabilidad de los políticos debe ser mayor, de ser más eficientes, de brindar mejores servicios a la ciudadanía y de poder brindarle un mejor futuro a todos los hondureños. Sí. Bueno, dos temas ya para concluir, Roberto. Lo de la cuenta del milenio, difícilmente vamos a retornar si siguen altos índices de corrupción. Yo le prometo que en el mes de octubre yo le voy a decir de adelantado cuánto va a ser la nota. Sí, porque Roberto es de las personas que tiene la información casi de primero. Usted es la fuente de los medios de comunicación. Fíjese que yo hago la estimación. Ajá. Yo agarro los datos, los proceso y sé cómo calcular la nota. Entonces, todos los años hago esa práctica para tratar de verlo, y espero que las autoridades sean responsables esta vez, porque yo no sé si usted recuerda, pero fue interesante que el año pasado todas las autoridades celebraron con anticipación, hasta fueron a viajes a Estados Unidos, no sé si usted recuerda, sí, estableciendo de que se iba a aprobar. Y luego, cuando les dieron la nota, que solo había mejorado, creo que fue 7-8% lo que tuvieron, y se pasa con 50. No se pasa con 60, se pasa con 50. En el indicador de corrupción, que es el problema de los indicadores, acusaron de que era un tema político, que por un tema político no se lo asignaban. Entonces, a mí me parece lamentable y falta de seriedad de parte de ciertas autoridades cuando hacen ese tipo de argumentos. Sí, bueno, y con todos los casos que han ocurrido, yo creo que ese índice no lo vamos a pasar. Hay muchas denuncias de corrupción en este año. En este año, pero le cuento lo más interesante. La cuenta del milenio, que sale en noviembre de este año, mide lo que ocurrió el año anterior. O sea que ya no la pueden modificar. Entonces tampoco el otro vamos a pasarlo. Porque han habido muchas denuncias de corrupción en este año. Sí. Entre ellos mismos. Intervenciones. Sí, intervenciones. Entonces ahí habrá que esperar los indicadores. Recuerde que este es un indicador que viene de muchas fuentes, muchas encuestas. No solamente yo recuerdo cuando un ministro decía, sí, es que el indicador viene solamente del indicador de ASJ y está por internet. Mentira. O sea, el indicador viene de múltiples fuentes. Hay múltiples fuentes de información, muchas encuestas especializadas que miden tanto cuantitativa como cualitativamente el tema de corrupción, y un error graso que cometen las autoridades. Mire, creo que es el error más graso, y ahí me doy cuenta que no entienden. El indicador de corrupción no mide solo al Ejecutivo. El indicador de corrupción mide la corrupción a nivel del Congreso, la corrupción a nivel de la policía, la corrupción a nivel de las cortes y la corrupción a nivel del Ejecutivo. Entonces ellos vienen y cargan sobre una nota que básicamente no lo están midiendo a ellos, están midiendo en conjunto la estructura del país en el tema de corrupción. Entonces desde ahí yo me doy cuenta que no entienden que este indicador es un indicador global de todas las fuerzas que hay. Corrupción en los partidos políticos, en todas las dimensiones. Entonces veremos qué se obtiene. Yo me comprometo que le voy a dar la nota. Bueno, ¿verdad? Con una semana de anticipación. No, mire, generalmente la cuenta del milenio publica esas calificaciones el 3-4 de noviembre. Yo probablemente en octubre estaré
ya publicando en mis redes cuánto vamos a obtener en ese indicador. Sí. Bueno, y lo han querido desprestigiar el proyecto. Es un buen proyecto, el de la cuenta del milenio. Cuando estuvo aquí en Honduras logramos ver muchos avances. ¿Lo han descalificado a usted también por dar esta información? Sí, siempre me descalifican, pero a mí la verdad no me importa. Si yo, mire, yo favorablemente y felizmente yo trato todos los días de poner el nombre de mi país en alto. Trato de ayudar a hondureños para que vayan al extranjero también a estudiar y que puedan regresar al país a contribuir, no sé qué. O sea, yo me quedo siempre con eso de que yo quiero venir a contribuir, pero lo quiero hacer desde la academia, generando mejor capital humano, ayudando a las personas. A mí realmente que cargos de elección popular, eso no me interesa. Sí, porque lo han vinculado con algunos partidos. Bueno, lo que pasa que para descalificar a hondureños como usted que revelan cierto tipo de datos en redes sociales, entonces ya lo vinculan con un partido político. Sí, pero mi primer trabajo fue en el gobierno del presidente Zelaya, ¿verdad? Lo que pasa es que yo después, yo era un técnico, era joven, me quedé el siguiente gobierno, luego me fui a trabajar, me fui a estudiar, después de eso regresé, fui a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo, después regresé al gobierno, pero al año y medio me dije, ¿sabe qué? Me voy, y desde el año 2018, mayo del 2018, yo estoy fuera del sector público, felizmente. ¿Volvería? Difícilmente, porque una persona, quizás mi personalidad puede, que soy muy orientado hacia los números, hacia los datos, no creo que le guste a muchas personas, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre voy a estar ahí, siempre voy a estar tratando de apoyar a mi país, desde la trinchera donde esté, generando oportunidades, y siempre voy a estar tratando de comunicar las cosas que son correctas, ¿verdad? Y bueno, mi único consejo a los funcionarios es que ya solo les queda año y medio, ¿verdad? Que trabajen. ¿Política? Desgraciadamente es política, pero las 3 recomendaciones que les voy a dar, y se los doy de consejo. El tamaño es político. Es político, pero se los doy de consejo gratis. Estos puestos son de corto plazo. Uno está un día, al día siguiente sale. Que se les baje un poquito la soberbia, ¿verdad? Que trabajen por todo el país, no solo por un segmento. Y que se acuerden que algún día cuando salgan, supóngase que están 4, supóngase que están 8 años. Algún día, las cosas que hicieron, lo que cosecharon, van a recibir su siembra. Y entonces, por lo tanto, que recuerden que en algún punto les va a tocar volver a meter currículum para trabajar. Así es. 2 años y medio ya prácticamente de este gobierno. Año y medio faltaría. Esto es político, Roberto. Esto es político. ¿Usted cree que hay un cambio en un año? Difícilmente. Mire, yo soy del pensamiento y uno lo mira en la historia. Generalmente en el último año de gobierno es donde se dan las caídas en el Producto Interno Bruto. En el último año y medio de gobierno es cuando en el último año de gobierno no se hacen muchas reformas. Generalmente cuando usted aplica las reformas y el impacto, usted los hace los primeros 2 años. Los primeros 2 años donde usted tiene, y específicamente los primeros 3, 4 meses, es que si usted tiene que hacer una reforma que es difícil, que usted sabe que va a afectar su popularidad, usted la hace en ese momento porque tiene todo el respaldo de la gente. Le voy a dar un ejemplo, Milei en Argentina. Milei en Argentina aplicó su reforma complicada, dura, difícil para poder reducir la inflación. Lo hizo en cuánto? En los primeros 6 meses de gobierno. Ahora usted mira que la inflación ya se está estabilizando. Ahora la siguiente pregunta, a ver si él logra parte de su plan, es cómo va a lograr crecimiento económico, ¿verdad? Que esa es la siguiente etapa. En menos de un año ha hecho eso. En menos de un año hizo la reforma, difícil, porque él comunicó bien y él no generó falsas expectativas. Él dijo, esto va a ser difícil para todos. Entonces, ¿qué candidato o qué presidente realmente le habla a la gente con la verdad? Aquí nosotros vendemos, los candidatos en general venden humo. Dicen, voy a resolver todos los problemas y los voy a llevar a Alicia en el País de las Maravillas. Pero Honduras, una persona que realmente tiene claridad sobre lo que va a hacer, le tiene que hablar a la gente. Señores, esto es complicado, esto es difícil, vamos a sufrirlo un poco, pero después al final de la tormenta, todos vamos a ver la claridad. Y eso es lo que, esa falta de comunicación con la población, de explicarle que las cosas son difíciles. La gente espera cambios rápidos, de inmediato, porque esas son las promesas que se venden en campaña. Sí.
Bueno, ya finalizando, no queremos dejarlo ir sin que nos cuente lo de la lista Angel. ¿Cuándo sale de nuevo? También ha sido atacado por revelar esa información. Mire, yo generalmente obtengo esa información con amigos que tengo en los Estados Unidos y en este momento tengo entendido que no hay ningún tipo de actualización. ¿En este año? En este año no, por lo menos no. ¿Pueden estar tranquilos? Pueden estar tranquilos, no va a haber ningún tipo de actualización y realmente esperemos que siga porque es un buen instrumento, ¿verdad? Antes, a mí me da risa porque antes lo celebraban los políticos y ahora lo critican. Es un castigo moral la lista Angel, ¿cree usted? Es simple, es un instrumento que utilizan para definitivamente mandar un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje del gobierno americano para la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Así. Por cierto que yo tuve el placer de conocer al congresista Angel. Sí. Sí, ¿verdad? Él estaba en su último término cuando estaba por ahí y una persona muy agradable, muy agradable, ¿verdad? Y con muy buena... país lo quieren mucho, lo verdad. Interesante. En ese momento él acababa de sacar ese listado, acaba de publicarlo y es interesante. No va a haber más membresía por este año en esa famosa lista. Yo entonces esperaría que no, si de repente ocurre algo y me doy cuenta, yo lo publicaré en mi... Pueden estar tranquilos. En mis redes, ¿verdad? Pueden estar tranquilos que no se va, por lo menos este año. Por lo menos este año. Ya estamos mitad de año, difícilmente pasa algo, ¿verdad? En ese tema. Roberto, gracias por habernos acompañado y le agradecemos mucho que nos mantenga bien informados en esas redes sociales de cosas que no entendemos aquí, que estamos como en una burbuja, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto, siempre será un placer. Gracias a Roberto Lagos, que por cierto nos genera muchos versus en las redes sociales de Radio América. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube Podcast también y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.